La vez pasada leía, porque trataba de buscar algunos antecedentes acerca de, se viene promocionando y se viene hablando mucho acerca de la baja de la imputabilidad, de las reformas en algunos aspectos de las leyes y sobre todo cómo llevar adelante lo que algunos decían cuando empezó esta innumerable cantidad de hechos violentos a donde estaban involucrados menores. En ese mismo contraste había una seria situación que, por ejemplo, se daba en Cava, que de las comisarías se escapaban presos prácticamente todas las semanas. Entonces, lo que me llevaba a preguntar era que no es tan simple o es muy simplista hablar de una baja de imputabilidad cuando el sistema es mucho más complejo, evidentemente. Uno de los o una organización, una ONG que trabaja mucho en este sentido es Red Creer. Estaba viendo que el 96,3% de las personas liberadas y que recibieron un apoyo de Red Creer conservaron la libertad. Es decir que esta red, esta ONG, lo que hace es ayudar a aquellos que recuperan la libertad para que no vuelvan a caer en un infierno que debe ser, obviamente, la cárcel, y que por lo general a veces salen peores y no mejores. Lo tengo en línea a Nicolás Garibaldi, que es miembro de la red. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, perdón por lo extenso, pero quería entrar en tema. Veníamos por favor. de tocar otra cosa. ¿Cómo funciona? A ver, Red Creer, Nicolás. ¿Cómo es el funcionamiento? Mira, te cuento un poquito, me voy un poquito atrás en el tiempo. La red nace en el año 2018. Un poco el objetivo que tiene es el abordaje de la situación de las personas que están detenidas, privadas de su libertad. Sí. Y la idea es empezar a pensar qué pasa después del encierro. Entendemos que para que la persona salga mejor de la institución carcelaria, tiene que atravesar un proceso formativo en diferentes aspectos, ¿no? Desde lo que nosotros llamamos las habilidades socioemocionales, que tiene que ver con esas habilidades para la vida, la comunicación, la empatía, la conexión con el otro, como buscar otros modos de vincularse más alejados de contexto violento, y después una segunda arista que tendría que ver con las habilidades técnicas. Y eso comprende preparar a la persona, ya sea para que consiga un trabajo en relación de dependencia y que sea empleado de forma directa, o que pueda gestionar su propio emprendimiento. Y obviamente que una formación también en algún oficio específico que tenga alguna demanda en el mercado. Recién hace un ratito estabas mencionando algunas estadísticas. Este estudio que mencionabas tiene que ver con una línea de financiamiento que implementamos en 2021, 2022 y 2023, en la cual pudimos acompañar 175 emprendimientos protagonizados por personas que recuperaron su libertad. Es decir, que se insertaron en el mundo del trabajo a partir de la gestión de un emprendimiento, sea gastronómico, textil, servicio de belleza, por mencionar los rubros que más se repiten. Y en este recontacto, si bien nos encontramos con que estos proyectos tenían muchas dificultades, que muchos habían bajado sus ventas durante el último año, durante el 2024, y que les está costando mantenerse en pie, nos encontramos con este dato alentador que este porcentaje que señalabas de personas conservó su libertad. Claro. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en una dinámica de red. Entonces dentro de la Red Creer hay organismos públicos, que puede ser el propio servicio penitenciario a nivel provincial o a nivel nacional, del ámbito federal o del ámbito provincial, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. O sea, de ahí Entonces, provienen tres patas se arma un poco la agenda de trabajo. Claro, de ahí provienen los fondos para los emprendimientos que ustedes acompañan. Nosotros recibimos fondeo de la Unión Europea en una convocatoria que se dio en el año 2020. Ajá. Gracias a ese financiamiento
pudimos sostener, obviamente, honorarios para que los docentes puedan desarrollar las actividades, financiar estos emprendimientos, darnos una estrategia de comunicación para mostrar una mirada alternativa a cómo se muestra la cárcel, donde generalmente nos suelen mostrar los hechos más violentos, y claro. en la cárcel pasan un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo educativo, tienen que ver con el trabajo. Dentro de la experiencia que tienen ustedes, porque yo particularmente con mi trabajo periodístico, en una oportunidad hicimos ingresamos a una cárcel y pudimos ver cómo era la estructura, pero vivir adentro debe ser así un infierno, realmente. ¿Cómo alcanza o cómo llega, por ejemplo, alguien a presentar un proyecto? Porque para eso debe pensar que debe incorporarse a una actividad productiva y dejar de ser delincuente, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese proceso, ¿cuándo se da? Sí, perdón. En su momento, cuando abrimos la ventanilla para convocar proyectos, que en este momento no se encuentra abierta, abrimos un formulario abierto, público, y tenían que presentar un proyecto de sostenibilidad. Bueno, qué herramientas, qué insumos, qué maquinaria liviana necesitaban para poner en marcha el emprendimiento. Se evaluaba también que haya alguien que los acompañe, que tenga un entorno donde se pueda desarrollar un emprendimiento, porque imagínate que alguien recibe un dinero para poner en marcha un emprendimiento y tal vez tiene, no sé, nos ha pasado de personas que estaban en situación de calle o que estaban endeudadas o que tal vez tienen otros problemas y no están para recibir un acompañamiento, claro, para poner de pie un emprendimiento. Nicolás, entonces, únicamente que lo acompañe y que haya un contexto para que eso pueda... Para que pueda desarrollarse, claro, está claro. Pero también debe darse a aquellos que recuperaron libertad, o puede empezar el proyecto estando en prisión. Hay algunas experiencias de proyectos, emprendimientos que empezaron en contexto de encierro. Generalmente en las unidades penitenciarias provinciales suele haber unidades productivas, claro, que se enmarca usualmente ese trabajo en el marco, se le da un marco formativo y las personas reciben algo que se le llama peculio, que es un valor hora muy pequeño, y eso se va generando como un pequeño ahorro que la persona recibe una vez que recupera su libertad. Pero eso implica con un montón de logística, permisos y articulaciones con el servicio para que suceda. Adentro también se puede articular con los familiares, porque muchas veces cuando una persona que está en prisión, su familia se ve perjudicada porque se va como la cabeza del hogar, o una persona que llevaba ingresos a esa casa que ya no está más, y las familias también lo sufren mucho, tienen gastos extra para llevarle víveres, para visitarlos, entonces a veces se piensa en esquemas en los cuales la familia participa. Pero eso es algo que me parece que tenemos como desafío, no solo nosotros como red, sino en general el servicio penitenciario, buscar un esquema de organización del trabajo que permita que la persona esté incentivada, que obviamente esa persona está cumpliendo una condena, pero sí que pueda alimentar o a la comunidad o a la familia, o incluso en términos de reparación con personas que protagonizaron un delito. Bueno, entiendo. Que pensar como esquemas nuevos, pero desde adentro hay muchas posibilidades de empezar a trabajar. A ver, contame un hecho, sin nombre ni nada por el estilo, obviamente, pero un hecho puntual que lo muestran como ejemplo ustedes, porque decía que era algo que no se podía recuperar y sin embargo hoy está dentro de la actividad productiva. ¿Hay de esos? Contame alguno, o algunos, no sé cómo puedas. Sí, nosotros tratamos de no ahondar en el delito que cometió la persona. No, está bien. De mantener como, digamos, se entabla una nueva relación y se busca que la persona se reinserte, digamos. No sé, te puedo contar desde personas que... Hay emprendimientos de personas que están con arresto domiciliario, te cuento. Hay mujeres que se vieron involucradas, por ejemplo, en estafas virtuales por prestar el CBU o prestar su teléfono, quedaron involucradas en una red y quedaron privadas de su libertad. Y tienen a cargo el cuidado de sus hijos. Y de repente tal vez pueden encarar un emprendimiento, por ejemplo, de belleza de uñas, o en el que se pueden acercar personas del barrio
hacer el trabajo y la persona con eso le puede comprar útiles a sus hijos, comida. Por dar un ejemplo, una mujer que en Capital Federal que atraviesa esta situación. Claro. Son tan simples, pero al mismo tiempo tan componedores socialmente, que es enorme, la verdad. Se engrandece después, claro. Sí, muchas veces es más que la gran idea es tener el empuje para sostenerlo en el tiempo y que sean proyectos que puedan generar un ingreso rápidamente, porque obviamente las personas generalmente están en las cárceles, vienen de barrios populares, y así como a ellos que puntualmente cometieron algún delito se les complica conseguir el laburo, a las personas que están a su lado o al costado también atraviesan la misma dificultad. Claro, y por ejemplo, dividímelo o separámelos etariamente. ¿Hay jóvenes, hay mediana edad o adultos son los que optan por esta propuesta de ustedes? No, hay de todo. Lo que cambia generalmente es, los jóvenes tal vez, yo considero que es más, se enganchan más con proyectos que tienen que ver con lo digital o con la comunicación, claro, o con la cultura. Después tal vez más adultos se enganchan más con oficios tradicionales. Pero hay que buscarle la vuelta y ponerle creatividad también para interpelar a los jóvenes y que puedan encarar proyectos así. Claro, o sea que no es únicamente de una sola franja etaria. Estaba justo con un colega tuyo, un colega periodista, y le decía que también los adultos al estar privados de su libertad muchas veces se pierden eventos de su vida, no sé, del nacimiento de un hijo, eventos alegres y eventos tristes, no sé, un familiar se enferma, un fallecimiento, y eso no pueden estar cerca de la persona que quieren en ese momento, y eso les va generando como un run interno, un pensamiento, y se empiezan a plantear, a encarar otra cosa diferente. Es un proceso muy singular, es persona a persona lo que va viviendo cuando está privado de su libertad. Entiendo. Hoy, activos, ¿cuántos proyectos tienen en la red? De emprendimientos, los que reciben fondeo fueron 175. 175. Y con vínculos más cotidianos tenemos alrededor de 55, tenemos un vínculo más cercano, se enganchan en formaciones, se prenden en otras iniciativas que tenemos de la red. Puede que sea una verdad de perogrullo o algo remanido ya, pero hay una realidad, que si es que hay un buen proyecto, hay una iniciativa, evidentemente mucha gente puede salir e incorporarse a la actividad productiva, no necesariamente puede volver a reincidir o volver a la delincuencia, ¿no? Esto ha quedado claro, el 96,3% de los que recuperaron la libertad bajo este proyecto no volvieron a la cárcel. Exactamente, sí, es central. No es sencillo, digamos, parece que es fácil, pero... No, hoy estamos con el diario El Lunes. Como mucho esfuerzo formativo, del acompañamiento, de ponerle cabeza, tiempo y dedicarle, pero sin duda tenemos que pensar otras estrategias, porque no podemos... La persona en algún momento vuelve a la sociedad y lo que todos deseamos es que no reincida. Entonces no existe cárcel para siempre o pena de muerte en Argentina. Debemos pensar otras alternativas. Sí, más que nada el contacto contigo era, aparte de hablar de estos temas que no por lo general no se hablan, sino que hay que dejar de hacer la cortada y abordar los temas como corresponde, porque un cambio en la edad de imputabilidad o un cambio en determinadas cosas no soluciona el problema, ¿no? Hay otras cosas también que pueden llegar a solucionar el problema y creo que esa era la idea de hablar contigo, así que muchas gracias, Nicolás. No, por favor, un placer, Roberto, y a disposición para lo que precisen desde acá. Muy amable, gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Nicolás Garibaldi es miembro de la red CREER. Completo un poco la idea, porque se habla mucho de bajar la imputabilidad. Si el gobierno nacional ha decidido déficit cero y no hay obra pública, y no hay cárceles, no hay institutos, no hay nuevos juzgados, no hay dinero para ampliar económicamente la estructura judicial, ¿para qué quieres bajar el grado de imputabilidad?
Porque si la idea es no gastar en nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar las alcaidías de menores? ¿A eso apunta? ¿Va a llevar a un Campo de Mayo? Bueno, ahí, ubíquenlo ahí todos en Campo de Mayo. Es una locura realmente. Por eso no es tan simple. No es magia. No es magia. Hay que abordar el tema en la parte integral y pensando en un Estado presente, por sobre todas las cosas. Cuando el Estado se retira, esas son las consecuencias también. Esas son las consecuencias también cuando un Estado se retira. Porque el Estado debe pensar en una solución macro, en una solución amplia, no únicamente una ley. Porque la ley podrá ser buena. El tema es cómo la implementas y a dónde la implementas. Pero bueno, lo único que importa es cerrar números nada más. No interesa otra cosa.